popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les pedimos que por favor compartan este enlace con todos sus contactos, también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso, para que allá en un rincón de este mundo, allá donde hay una salvadoreña y un salvadoreño que está interesado en su país, ¿no? Nosotros traemos siempre la información de lo que está aconteciendo y tenemos invitados, ¿verdad?, para que nos traigan, digamos, sus puntos de vista, sus opiniones y las informaciones que ellos tienen con respecto a la situación de nuestro país. Bienvenidos en este sábado, 10 de diciembre, al Frente Intercontinental, ¿verdad? Agradecemos que estén todos ustedes y también pongan ahí sus preguntas, sus mensajes, que si en el transcurso del programa tenemos tiempo, lo vamos a leer, que vamos a tratar de hacerlo. Bueno, como ya ustedes vieron, aquí tenemos a mí, al invitado, pues, que me acompaña para estar en esta mañana del día sábado, ¿verdad? Hola, Milton, ¿qué tal? Vea, parece Hola. que todo bien por ahí. ¿Cómo ha amanecido por ahí? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo a todas y a todas las que están ya conectados. Y bueno, para todas las personas que van a ver este programa, y decirte que estamos bien, como siempre, un día con sol, con un poco de viento aquí en San Salvador, con una temperatura para nosotros tranquila, digamos, normal. Así que bien, Carlos, y mucho gusto. Mucho gusto, gracias, hombre. Ya envidia me da, porque nosotros acá, bueno, vos sabés que yo me encuentro aquí en Noruega. Aquí tenemos a menos 10 grados, está todo oscuro, ¿verdad? La temperatura, estamos acercándonos ya a este invierno, pero no tenemos nieve aún, por lo menos acá en Noruega, en esta zona, ¿no? Norte sí, pero ya pronto caerá, pues ya la temperatura se presta para eso. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? No vamos a hablar del cambio climático ni tampoco de la temperatura, porque a nosotros nos interesa otra situación, ¿no? No, otro tema. Tengo entendido, pues sí, es de que mañana domingo está la convención del Frente, ¿no?, Farabundo Martí para la Liberación Nacional, donde tendrán que tomar unas decisiones importantísimas, digamos, para la coyuntura política. A nosotros nos gustaría que tú nos enmarcaras, ¿verdad?, en qué marco político se da esta convención del FMLN. ¿Nos podrías tú darnos, digamos, un bosquejo sobre esto? ¿Cómo no, Carlos? Claro que sí. Bueno, primero decir, para aquellas personas que no están muy familiarizadas con las formalidades del Frente, la Convención Nacional es el organismo de dirección máximo que se reúne cada año. Es un organismo que tiene un poco más de 500 militantes, hombres y mujeres, integrados por miembros de dirección de partido y por miembros de base del partido. La Convención Nacional toma las decisiones fundamentales, digamos, más estratégicas de rumbo. Así que eso es la convención. Es la 40 y tanta Convención Nacional que se va a desarrollar el día de mañana, 11 de diciembre del 2022. Esta Convención Nacional que vamos a desarrollar, pues completamente distinto, digamos, a las primeras convenciones que nosotros desarrollamos
en aquellos momentos en que habíamos derrotado la dictadura en 1992 y ahora en estos momentos nosotros lo que tenemos a la orden del día, y eso es punto para mí complicado, difícil, grave, y es que el actual presidente de la República anunció el 15 de septiembre de este año, anunció que ya había consultado con su familia y que había tomado la decisión de reinscribirse para el cargo de candidato, digo, para candidatearse nuevamente al cargo de presidente de la República. Eso es una cuestión grave aquí para nuestro país, porque a diferencia de otros países que permiten la reelección de manera inmediata de un presidente, la Constitución de El Salvador, por cierto, no la de estos tiempos modernos, digamos, sino que la Constitución de El Salvador prácticamente desde que se constituye en república allá por 1820 y tantos, después de la separación de las 5 repúblicas centroamericanas, en esa misma Constitución ya se establece de que un presidente solo puede ejercer un mandato, y que para poder volver a aspirar a presidente tendrá que dejar pasar al menos un periodo. Es decir, es así la Constitución de la República de El Salvador, y esto no es una cosa antojadiza, precisamente ya en esa época se conocía por experiencia muy presente de tiranos, de dictadores y de tiranos que abusaban del poder y precisamente la república que se funda, la República de El Salvador, tomando en cuenta esa experiencia, pues desde entonces viene este tema. En El Salvador solo se dio el caso de Maximiliano Hernández Martínez, quien después de un golpe de Estado en 1932 se mantuvo de manera continua durante 12 años. Ahora este presidente, el presidente Nayib Bukele, simplemente anuncia: me voy a inscribir, he decidido inscribirme, que claro, este asunto para los que estamos dándole seguimiento e inclusive para las personas en general, saben que esto no es así en El Salvador, ¿verdad? Claro, esto lo dice porque hay un tribunal electoral que está prácticamente, no tiene la fuerza, no tiene la posición, no tiene la postura para decirle a usted no se puede reinscribir. Hasta ahora no lo ha dicho. Bueno, y también hay una sala de lo constitucional que fue nombrada el mismo día que tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, el 1 de mayo del 2021, y ese mismo día simplemente quitaron a la sala de lo constitucional que venía ejerciendo y simplemente nombraron por mayoría de diputados afines, oficialistas afines al presidente, y esta sala ya sacó una resolución en la que le permite al actual presidente pueda reinscribirse. Ese momento nosotros estamos viviendo un momento además en el que la sociedad salvadoreña de manera acelerada en estos 3 años se está nuevamente militarizando, algo que fue
fundamental, digamos, al desmontaje de la dictadura militar en 1992, que fue precisamente desmilitarizar la sociedad, que el ejército jugara su rol de salvaguardar la defensa nacional, pero que se sometiera al poder civil, que se mantuviera en sus cuarteles, etcétera, etcétera. Eso está siendo roto, eso está siendo violentado, y el ejército salvadoreño, además de estar creciendo de una manera digamos, necesaria, el ejército salvadoreño prácticamente está tomando la conducción de la seguridad pública, y el país en estos 3 años cada vez más vemos a un ejército más agresivo y a un ejército que está, como repito, militarizando. Estamos viviendo un momento en el que nos estamos endeudando como país de una manera acelerada, y además de una manera en la cual el Estado, el gobierno ha venido tomando medidas, desmontando todos los mecanismos que el Estado tiene para controlar, para regular el manejo de los fondos públicos. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de hambre, estamos viviendo momentos de grandes cantidades de gente que migra, de jóvenes que no encuentran empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un momento muy difícil, Carlos, que a mi juicio están prácticamente, este momento es un momento en el que se está rompiendo con la democracia, se está rompiendo con el avance de un Estado republicano, y lo que se está haciendo es concentrar los poderes en una sola persona en casa presidencial. Es, repito, un momento muy difícil, y a la vez el presidente dice me inscribo, y en este momento ya estamos viviendo momentos de campaña electoral por parte del presidente de la República. Eso es lo que estamos viviendo, un momento complicado. No es cualquier otro momento que hayamos vivido después de la guerra, estimados amigos, compañeros y compañeras. Mira, pensando yo como también por tu experiencia que tenés, porque sabemos todos pues los años que llevas de lucha, y en esa lucha, digamos, han sucedido diferentes coyunturas, ¿no? Políticos, sociales, incluso militares, ¿no? A las cuales, digamos, el FMLN ha tenido que responder, digamos, adecuadamente, pero todo eso basado, digamos, sobre la perspectiva de una realidad estudiada, ¿no? Y que es lo que yo en estos momentos tú estás planteando, digamos, lo que hay alrededor ahorita sobre las bases que se va a dar esta convención. ¿Y qué crees tú que se debe de hacer? Bueno, Carlos, mira, precisamente yo como militante del FMLN, que soy como fundador del Frente y como cualquier otro militante, estoy y quiero dar una opinión, eh, al respecto, ¿no? Y en este sentido decir lo siguiente, yo creo que de que nuestro partido FMLN, debe de definir en esta convención de una manera clara, de una manera categórica, la posición que nosotros como partido
vamos a tener frente al gobierno actual. Es decir, si nosotros identificamos claramente a este gobierno como un gobierno que está tratando de montar un régimen con características dictatoriales, autoritario, un régimen que hay que detener porque pretende terminar con la democracia en nuestro país, es decir, y enfrentarlo políticamente. Eso es una necesidad que tenemos nosotros como partido político, porque también precisamente yo he seguido escuchando recientemente opiniones de compañeros, de compañeros que también son escuchados dentro del partido, opiniones en el sentido de que el FMLN debe ser un partido de una oposición, dicen así entre comillas, digo yo, inteligente, una oposición crítica, eh, eh, pero una oposición constructiva. Definitivamente que se oye, se podría oír bien, bonito decir ese tipo de palabras, ¿no? Pero en realidad esa posición es alcahueta. Alcahuete es una postura, es una opinión, es una posición que deja hacer, ¿no? Y prácticamente se deja de jugar el papel de una oposición clara, que es lo que debe ser el FMLN. ¿Y por qué debemos ser una oposición clara? Por lo que ya dije al principio, porque este gobierno está abusando, violentando la Constitución, porque este gobierno quiere regresarnos a un pasado de dictadura militar, porque este gobierno quiere hacer más pobres a los pobres de este país. Veamos lo que está pasando en Tasajera en estos días, ¿no? Que están echando a la pobre gente, a los pescadores que viven en esta isla, etcétera. De tal manera, pues, que es necesario, en primer lugar, esclarecerse esta postura en la Convención Nacional. Esto para mí es un asunto, digamos, que prácticamente es lo primero. Ahora bien, considero también que además de toda la de toda una conducta y una postura denunciativa y de confrontación y de ataque y que deben de mantener nuestros funcionarios, particularmente los y las diputados, las 4 diputados propietarios y 4 suplentes que nosotros tenemos como partido político, pues que mantengan esta conducta de confrontación, aunque seamos una minoría, y que mantengamos la voz de denuncia y acompañando todas aquellas iniciativas que acompañen y ayuden al pueblo salvadoreño, como por ejemplo acompañar las iniciativas de las comunidades que han conformado la mesa de los habitantes de las líneas férreas, ¿no? Que es un tema caliente en estos momentos en el país. En tercer lugar, quiero mencionar que precisamente a raíz de estos temas, quiero decir que algo que el FMLN y la convención debe de al menos asumir en su estrategia a desarrollar en este periodo electoral, desarrollar la temática
de la lucha política, organizada, de la lucha política reivindicativa de los distintos sectores populares, ya sean organizados o no. Me estoy refiriendo a la lucha de los campesinos, ¿verdad? Y campesinas, a la lucha de los sindicalistas en los sindicatos. Me estoy refiriendo a la lucha de los estudiantes, particularmente en la universidad, y los docentes en la Universidad Nacional del Salvador. Me estoy refiriendo pues a todo ese espectro, ¿verdad? Y me estoy refiriendo también a todas estas organizaciones sociales y populares que vienen impulsando luchas históricas desde hace años, ¿verdad? Agrupamientos de sindicatos, agrupamientos de campesinos, agrupamientos de comunidades, etcétera, etcétera, agrupamientos de veteranos de guerra del FMLN e inclusive de la Fuerza Armada, que vienen impulsando lucha y que en tiempos del FMLN fueron acompañados por el FMLN, de tal manera pues que esta lucha reivindicativa, ya sea comunidades o sindicatos que son atacados, que son echados de sus empleos, etcétera, etcétera, o organizaciones populares y sociales que vienen desarrollando, defendiendo el medio ambiente, que vienen luchando por los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos, etcétera. Todo eso nosotros debemos acompañarlo e impulsarlo en este tiempo de lucha electoral, porque la lucha electoral no lo es todo. La lucha electoral es muy importante porque conecta precisamente con las cuotas de poder del Estado, pero resulta que el poder del pueblo, que el poder popular, precisamente es el que se alcanza en las luchas reivindicativas, el cual es también muy importante, Carlos. Y tú, claro, ese panorama también de la lucha social y política, que tiene que ver también con lo que va alrededor de la convención, ¿no? Sí, Se sí. está dando, ¿no? Y se está dando. Entonces, ¿cuál tiene que ser la postura del FMLN? Entonces, Carlos, correcto, correcto. Esta parte, digamos que es una parte en la cual el FMLN acompaña a los sectores. También viene esta otra parte, cómo enfrentar al adversario, cómo enfrentar, decimos nosotros, al enemigo político que está golpeando al pueblo salvadoreño y que está tratando de derrotar precisamente a nuestra política. ¿Qué debemos hacer? Y en ese sentido, lo que mi persona y muchos compañeros al interior del FMLN y dentro de la misma convención sostenemos es que nosotros, siendo conscientes de que los sectores, los políticos, de los partidos políticos de oposición, hemos tenido una reducción que hay que aceptarla, ¿no? En nuestra popularidad, y que el presidente de la República tiene una popularidad alta, que hay que reconocerlo. Nosotros debemos de entender por sentido común, simplemente, ¿no? Es decir, debemos de entender y debemos de aceptar que no podemos nosotros, cada quien por su lado, hacer su propio plan, hacer su propia lucha,
porque hay que aceptar lo verídico y lo cierto que es ese viejo dicho que dice divide y vencerás, es decir, que, que, que también otro o refrán que dice, bueno, que no es lo mismo una mano abierta que un puño cerrado, ¿no? Yo lo que estoy planteando y lo que creo es que el FMLN lo que debe de promover, lo que debe de sumarse el FMLN es a la creación de una fuerza unitaria, de una fuerza, por supuesto, para el periodo electoral. No estoy hablando de manera permanente, estoy creyendo que para este esfuerzo electoral debe de trabajarse de manera conjunta por parte de todos aquellos sectores que además que han venido manifestando su postura de rechazo a las políticas represivas del gobierno. Además de eso, mantienen una actividad consecuente con esas palabras o con esos dichos, pues que todas estas fuerzas de manera conjunta trabajen, precisamente trabajen por detener este plan del clan Bukele, porque trabajen por detener a estos planes de la oligarquía que acompaña a Bukele y también que detengan al plan del imperialismo norteamericano que siempre acompaña a este régimen y a la misma oligarquía. Es decir, lo que estoy planteando es que en nuestro partido FMLN, además de confiar en su propia fuerza, en su propia capacidad, además de tener su propio, digamos, análisis y su propio plan, precisamente el plan debe de consistir en promover la unificación política, social y electoral de todas las fuerzas antibuquelistas en nuestro país. Esto para mí es importante, repito, porque hay que tener claro de que Bukele, el clan Bukele, tiene su propio instrumento que es el partido Nuevas Ideas, tiene también, pero tiene también una cantidad de partidos políticos que son como sus satélites, y esos partidos políticos que yo le llamo sus satélites son el partido Gana, Cambio Democrático, el PCN, el PCN, Gana, Cambio Democrático, PDC, y alguno que otro que yo no tengo aquí a la mano el recuerdo de los partidos que se están inscribiendo en este momento en el Tribunal Supremo Electoral, de tal manera pues que el clan Bukele cuenta con esta cantidad de partidos políticos que son acompañantes, digamos, son como satélites del presidente Bukele y del partido Nuevas Ideas. Pero además de esto, nosotros debemos de entender y aceptar de que hay parte del movimiento popular parte de sindicatos, de organizaciones de distinta índole, de trabajadores, de empleados públicos, inclusive de campesinos o de comunidades que estuvieron con el gobierno de Salvador Sánchez, del FMLN, pues se pasaron a las filas de Bukele y de Nuevas Ideas,
también son parte, digamos, de ese conglomerado de fuerzas. De tal manera, Carlos y estimados amigos y amigas que ven el programa, esa es, digamos, la fuerza contra la que hay que luchar, contra la que hay que pelear. Por lo tanto, si tu enemigo te presenta una sumatoria de fuerzas, lo menos que vos podés hacer es presentarle precisamente un frente común, ¿verdad? Y eso es lo que yo estoy planteando, presentarle un frente común. Para eso hay que trabajar, para eso hay que tomar iniciativa, para eso hay que dialogar, para eso hay que ponerse de acuerdo. No es cosa de solo hablar y decir, ¿no? Es cosa de sentarse, de dialogar, etcétera, etcétera, porque inclusive en el sector de la izquierda, de organizaciones que provenimos inclusive del mismo FMLN, a veces tenemos por razones subjetivas diferencias que nos complican la unificación para el periodo. De tal manera pues que hay que trabajar todo eso. Y en ese sentido, Carlos, creo eso, que esa es mi idea, es la idea, digo mi idea porque estoy hablando, ¿no? Pero esto lo compartimos con muchos compañeros. ¿Qué es lo que creo yo? Que además de conformar esta fuerza, nosotros antibuquelistas deberíamos de buscar como oposición. Pues me parece que lo más obvio y lo más inmediato es que debemos de buscar terminar con el avance de este régimen autoritario y dictatorial. Debemos de recuperar y rescatar la democracia. Se ha perdido, el equilibrio de poderes que la Constitución manda en el país. Ahora el Ejecutivo, Capres, el presidente de la República, tiene un poder, digamos, impositivo y vertical sobre los jueces, sobre el poder judicial de nuestro país, sobre el ejército, sobre la Asamblea Legislativa. Los poderes son precisamente el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero estamos hablando también de poderes importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo estoy planteando es que nosotros debemos de rescatar la República, rescatar el camino que nos dejaron los acuerdos de paz, rescatar el camino que nos dejó precisamente la lucha y la batalla de decenas de miles de compañeros y compañeras organizados en el FMLN, de decenas y miles de salvadoreños compatriotas que sin estar organizados también fueron víctimas de aquellos momentos difíciles en nuestro país. De tal manera, pues, que ese es el objetivo primero, la democracia. Buscar la democracia, buscar la paz, detener el odio que están inyectando precisamente estos irresponsables, diría yo. Luego, un segundo objetivo que me parece a mí importante es precisamente detener el proceso acelerado de militarización de la sociedad, Carlos. Mira que allá, recuerdo, creo que fue como en marzo del
20 en que el presidente Bukele llegó a la Asamblea Legislativa con una cantidad de soldados armados como que se iban a combate, entraron al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, y esa fue una señal. Ahora lo que nosotros estamos viendo bajo ¿cómo se llama? Bajo un plan que dice pretender detener a los delincuentes de las pandillas, tomarse con miles de soldados y cientos de policías, lugares populares, barrios populares como Soyapango, que tiene más de 250,000 personas, habitantes, y que recientemente se lo tomó el Ejército Nacional, y ese es el plan precisamente que tienen. Eso, evitar la militarización, recuperar la paz, eso es algo que nosotros debemos de lograr conquistar. Evitar, Carlos, evitar que este gobierno militarice la seguridad pública. Vos te acordás también, aunque sos mucho más joven que yo, ciertamente, pero Carlos, te acordarás que como en aquellos tiempos la Policía Nacional Civil estaba sometida, la Policía Nacional, no civil, la Policía Nacional estaba sometida al ejército. La Guardia Nacional, que era un cuerpo represivo que estaba a nivel nacional, la Guardia Nacional, también estaba sometida al ejército. También la Policía de Hacienda, y estaban tropas territoriales, cantonales le llamaban, patrullas cantonales, etcétera, ¿no? El país estaba tomado También estaba la policía municipal, que era para las alcaldías. Y la policía municipal, que también se sumaba, y eran los que estaban más pegados a la población, ¿no? Entonces, todos esos cuerpos militares y paramilitares tenían un control absoluto de nuestra sociedad. Y nosotros los jóvenes no podíamos ni sacar un libro que hablara de historia, que hablara de Farabundo Martí, que hablara de la masacre de 1932, que hablara de la masacre de mujeres allá hace 100 años, en 1822, porque exigían votar, y que se mataron decenas de mujeres en una marcha aquí en el centro de San Salvador, con ametralladoras las mataron. Bueno, no voy a seguir en eso. Tercero, nosotros tenemos que recuperar los mecanismos de transparencia, Carlos. Para el FMLN fue una gran lucha de años, desde que llegamos a la Asamblea Legislativa, luchar por crear mecanismos en los cuales el Ejecutivo fuera controlado, ¿no? Fuera regulado, fuera controlado. Y eso se logró en tiempos de Funes y principalmente en tiempos del gobierno de Salvador Sánchez Serén. Diputados y diputadas, al final, en batallas de 5 o 10 años, se lograron crear mecanismos de control. Ahora, a estas alturas, este gobierno ha quitado todos esos mecanismos, ¿verdad? Y el mismo instituto, el mismo instituto ¿cómo se llama? El instituto de transparencia, precisamente este instituto está siendo controlado, está siendo sometido, ¿verdad? Y no tiene, ya le quitaron los colmillos prácticamente para que pueda hacer su trabajo.
y el mismo Ejecutivo y el mismo Legislativo ha tomado medidas como por ejemplo esa famosa ley Alaví, que lo que pretende es encubrir todo el manejo de fondos públicos de miles y miles, de cientos y cientos de millones de dólares que fueron utilizadas para la pandemia. De este tema, es todo un tema, pero solo quería mencionarlo, que es precisamente el tema de recuperar esos mecanismos. Otro también es evitar el endeudamiento, parar el endeudamiento. Un quinto objetivo que yo creo que deberíamos nosotros de incorporar en una amplia coalición es recuperar la productividad económica del país, recuperarla, porque en estos 3 años se ha perdido, se está perdiendo aceleradamente la productividad y bueno, ahí se lleva de encuentro el empleo y se lleva del encuentro también a muchos productores que dejan de producir. ¿Por qué? Porque la importación está sustituyendo la producción. Un sexto elemento es que estamos obligados a implementar una agresiva política contra el crimen organizado. Esto es central y es fundamental, ¿no? Que sea efectiva. Hay que tomar las experiencias, que sea objetiva, pero que al mismo tiempo sea una política contra el crimen organizado que evite violentar los derechos de todos los ciudadanos. Es decir, hay que quitar el estado de excepción de manera inmediata, que está precisamente ya desde hace prácticamente 9 meses el estado de excepción, y eso no puede ser aceptado. Carlos, esos son puntos que yo considero importantes por los cuales se debe de trabajar desde esa instancia amplia de coalición. Excelente, bastante clarito, digamos, has dado el mensaje. Antes de continuar, pues tengo otra preguntita por ahí. Antes de continuar, quiero leer algunos mensajes que hay, ¿no? Para compartir con la gente que nos está escuchando, ¿no? En estos momentos, ¿no? Tatiana Martínez dice, saludos, don Medardo, desde San Luis de la Reina. ¿Cómo no? Yanira Argueta dice, buenos días, saludos. Alma Nícenes, saludos desde Tenancingo, nos dice. Así que, vamos a ver, espérame, aquí vienen otros más. Siempre me... Alma del Frente Intercontinental, dice Alma Nilsson. Juan Antonio Hernández dice, felicidades, camarada Medardo González, sincero, con mucha lealtad de corazón a la práctica, no solo de palabras, por las grandes mayorías más necesitadas. Sí, ahí estamos firmes, camarada, dice. ¿Cómo no? Fran Omar dice, saludos al compañero Medardo, un abrazo. ¿Cómo no? Magdalena Ventura, saludos a Medardo, dice también. Bueno, mira, a ver si alguien me saluda a mí. Pueblo en lucha, dice, excelente planteamiento de Medardo, de todos contra la militancia del clan Bukele, dice. Claro. El pueblo en lucha, dice. Ellos escriben, solo rompiendo la mayoría el buquelismo se podría defender la militarización de la sociedad. Ningún gobierno antes, ni siquiera Arena, en sus 30 años de gobierno, se había atrevido a militarizar de esta manera, dice, la sociedad, dice. Así es que aquí no los leo. Carlos Ortiz, excelente análisis, saludos, Medardo, te dice. Bien. No, esto es correcto. Para romper la mayoría actual del bucalismo en la Asamblea solo se puede realizar la más amplia sumatoria de fuerzas en un frente común. Excelente planteamiento, compañero. Ricardo Mejía, pero qué excelente conversatorio. Ya tienen los candidatos, supongo que quiere decir porque dice candidatos. Los candidatos para la lucha por la presidencia. El tiempo corre, que vive el FMLN. Saludos desde Mexicano, nos dice. Pablo El Nuchi, el pueblo El Nuchi es excelente valoración del momento actual en El Salvador por parte de Medardo, dice. Santiago Hernández, felicitaciones, camarada Medardo, sincero con la lealtad. Bueno, ya lo habíamos leído, así es que así están todos estos comentarios, afortunadamente, hasta el momento, porque normalmente cuando tú apareces, nos aparecen varios troles por ahí, bueno, lo contrario, y hasta el momento parece que siguen dormidos ahí, ¿no? No han aparecido, ¿no?
Así que solo muy buenos mensajes tenemos. Muchas gracias por todo esto. Por favor, compártanlo, ¿va? Porque nosotros de acá tendremos que continuar, ¿va? Ya como una última pregunta, porque como el tiempito ha avanzado, ¿no? Mira, eso no lo, yo quiero aprovechar, pues sí, la presencia tuya, ¿no? Para hacerte una preguntita también, ¿va? Que a mí me interesa y a muchos otros, pues, ¿verdad? Porque ante la coyuntura, digamos, política que existe, que es bien importante, digamos, tomar siempre la iniciativa política. O sea, no estar siempre, digamos, dándole respuesta a lo que el gobierno o el clan Bukele está haciendo y nosotros respondiendo, porque se siente como es una actitud defensiva en ese aspecto. Entonces sentimos nosotros como que hace falta, digamos, una actitud va mucho más ofensiva, en el sentido de tomar la ofensiva en los planteamientos, en el quehacer político diario. No sé, puede ser que nos equivoquemos nosotros, pero por esa razón me gustaría que tú me dieras tu opinión al respecto en este tema de ir a la defensiva o a la ofensiva en estas coyunturas políticas o, digamos, en la misma estrategia en la lucha popular. Mira, mira, Carlos, precisamente esto es una cosa que aprovechar para decir, yo creo que el FMLN tiene el reto de dinamizar más su lucha. El FMLN como tal, y eso incorpora no solo las estructuras electorales del partido, sino también las comunidades, los barrios, los comités de base, las distintas organizaciones sociales también que acompañan al FMLN tomar la iniciativa y no mantenerse solo, digamos, solo mantenerse en la denuncia. Muy importante es esto que estamos haciendo nosotros, vos y todos tus compañeros en el Tricontinental, la ventana de lucha popular, muy importante, pero se vuelve importante también ir a la calle, ¿no? Ir a la calle y denunciar, demostrar la fuerza de lucha de los distintos sectores. Así que eso es importante. Yo, por supuesto, yo siempre he estado por esta línea. Y el FMLN es precisamente fruto de eso, ha sido fruto de eso. Y creo que este momento hay que superarlo. Y quiero yo, digamos, enlazar esta pregunta y esta respuesta precisamente que creo que este domingo la Convención Nacional eh, 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 va a tomar y debería de tomar un acuerdo en el que tenga como propósito precisamente esto que ya hablamos, ¿no? Como propósito recuperar la democracia. No es cuestión de solo plantearse luchar, participar en las elecciones. Por supuesto que hay que participar, pero nuestro propósito es recuperar democracia, detener el avance de los métodos autoritarios en nuestro país. Y partir, yo quiero decir esto, partir claramente que el objetivo que tenemos es precisamente vencer a este enemigo político eh, que realmente no basta con decir que somos una oposición crítica, que somos una oposición constructiva, que somos una oposición inteligente, que, que eso no nos lleva absolutamente a nada. Si no dejamos clara nuestra posición, simple y sencillamente la dictadura se nos viene encima.
¿verdad? Estos no son tiempos de chicha o limonada, como dice la canción. Estos son tiempos en que hay que estar bien, muy bien definido. Así que, Carlos, digamos que por ahí veo yo mi punto y quiero decir dos cosas que nosotros creemos, yo creo que la Convención Nacional debe de trabajar por, por tomar un acuerdo, por encaminarse hacia la creación de una unidad amplia antibuquelista, que debemos nosotros ser parte de esa unidad amplia antibuquelista. Y por supuesto que estoy creyendo y que estoy partiendo que debemos hacer esfuerzos prácticos, porque los sectores de izquierda tengamos la capacidad de unificarnos con mucha más rapidez, ¿verdad? Con mucha más rapidez. Pero sí creo que hay que trabajar precisamente por esta unidad amplia, y que no estoy de acuerdo y que no me parece, que no estaría de acuerdo yo, digamos, como militante del partido, de que nuestros convencionistas tomen un acuerdo de que el FMLN no va a trabajar por una unidad amplia, que el FMLN se va a mantener como partido político solo, con el justificativo, no con el argumento, ¿no? Con el justificativo que no vamos a hacer cola de nadie. Yo pienso que eso es como repito, Carlos, un justificativo de decir que no, que el FMLN va a ir solo, que el FMLN va a estar solo con aquellas organizaciones sociales que sean claramente revolucionarias, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parecería que ese argumento sería completamente erróneo, completamente equivocado. Y en este sentido quiero referirme, vos llevas el tiempo, Carlos, ¿cuánto tiempo Aquí llevo el contamos? control. Ok. Lo que quiero decir es que estos son tiempos en los que nosotros como militantes del partido y la dirección del partido y los convencionistas, que son los que toman, hombres y mujeres, los que toman las decisiones fundamentales, ¿no? Yo quiero compartir el hecho de que hay que tratar de actualizar nuestro análisis de las clases en nuestro país, y sin profundizar, sin tener la pretensión, ni mucho menos de meterse a una cuestión de carácter académico, que no hay que menospreciar, pero políticamente nosotros estamos obligados a tratar de actualizar este análisis. Y en este sentido yo quiero decir que por supuesto que cuando se inició la lucha del FMLN en aquellos tiempos de gran represión, cuando asesinaron a Monseñor Romero, cuando se constituyó, se creó el FMLN en 1980, son condiciones, digamos, de clase completamente distintas a la que nosotros estamos viviendo. Inclusive, Carlos, yo comparto de que aquella oligarquía y su instrumento que tenían a partir de 1989, ¿verdad? Ya con Arena, ¿verdad? Ya con Arena a partir de 1989,
y que se han mantenido, de manera constante. La oligarquía ha tenido, digamos, a un partido al cual le ha apostado y al cual ha financiado, que es precisamente el partido Arena. Pero ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? En estos momentos lo que está pasando es que el clan Bukele, que tiene su partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Están están en acuerdo, están trabajando juntos con la mayoría de los integrantes de la oligarquía que financió y que mantuvo políticamente a Arena. Lo que estoy diciendo es que estamos viviendo un momento de transición. La oligarquía está precisamente con quien manda, con quien está tomando las decisiones en la Asamblea Legislativa. La oligarquía está haciendo negocios precisamente con los planes de este gobierno. De tal manera que es importante ubicar esto, de que el clan Bukele, la oligarquía, los partidos satélites que ya mencioné, Gana, PDC, PCN, Cambio Democrático, están trabajando en un solo bloque y que están, aunque aparentemente no se mire así, están, como se llama, trabajando también con el gobierno norteamericano, con todas y las diferencias que puedan verse a nivel de derechos humanos y este tipo de elementos. Lo que estoy diciendo es que precisamente ha habido una transición entre aquellos momentos, entre los momentos en los que Arena fue el gobierno de este país durante 4 veces seguidas y este momento, ¿verdad? Eso es una cosa importante. Y otra cosa, Carlos, que quiero decir es lo siguiente. El FMLN, porque quiero decir algo muy claro. El FMLN cree que precisamente estos son los enemigos que hay que derrotar. Y creo que el FMLN debe de juntarse con todas las fuerzas antibuquelistas. Ahora bien, yo lo que entiendo es que Arena sigue siendo un partido de derecha y aunque en ocasiones en la Asamblea Legislativa toma posiciones antibuquelistas, el partido Arena ha dicho que no quiere tener coaliciones, tener tratos con nuestro partido FMLN. De todas maneras, yo lo que creo es que el FMLN no tiene por qué estar rogando a un partido de derecha que ha tomado una posición de este tipo. De tal forma que nosotros debemos de buscar a los partidos políticos y a los movimientos populares y a las ONGs y a todos aquellos sectores con los cuales nosotros podamos trabajar de la mano. No hay duda que el clan Bukele está trabajando su coalición, está trabajando su polo, digamos. Nosotros debemos de trabajar el nuestro. Ese es mi planteamiento, Carlos. Ok, gracias. Sí, porque ya hoy sí te vamos con el tiempito, pero yo voy a agarrar el último que dijiste, que sin un análisis objetivo de la realidad del país, difícilmente se pueden dar, digamos, respuestas a las coyunturas, respuestas correctas, ¿no? Porque si tenemos un análisis equivocado, vamos a tener una táctica y una estrategia equivocada, ¿no? Sí, ¿No? sí. Entonces, por eso mismo, eso es tan importante, lo que dijiste, que tenemos que actualizar el análisis, digamos, de la realidad del país, para desde ahí
partir, digamos, a una estrategia y a una táctica que creo que sí le hace falta al FMLN, ¿no? Y que yo así lo consideramos, ¿no? Y esperamos que esto se resuelva, digamos, en el futuro, porque de eso depende. Te agradezco bastante que hayas estado con Oíme, nosotros. Carlos, espérame. Pero yo precisamente solo decirte algo así rápido. Es que escuché decir ahí a un compañero de que fruto de la ofensiva de 1989 y fruto de la guerra, hemos tenido 3 gobiernos, el de Funes, el de Salvador Sánchez y el de Nayib Bukele. Claro que yo no comparto ese análisis, ¿verdad? ¿Cómo vas a comparar que este gobierno es parte de los gobiernos del FMLN? O sea, eso es un error, es una ingenuidad, o es una picardía de querer confundir a nuestros compañeros y compañeras, haciéndoles creer que este gobierno es parte del proyecto FMLNista. Así que para mí era importante aclarar eso, Carlos. Yo sí creo que teniendo claro eso, la Convención Nacional no puede equivocarse. La Convención Nacional debe de votar por la creación de una amplia unidad antibuquelista, teniendo claro lo que hemos dicho. Excelente. Bueno, ya todos han escuchado las opiniones del compañero Medardo González, conocido como Milton Méndez, su seudónimo en los tiempos de guerra. Y ahora estamos en tiempos políticos y estamos con las opiniones, ¿no? Diversas con las las últimas palabras para despedirte de los que nos están escuchando, porque vamos a ir cerrando acá. Sí, Carlos, mira que qué bueno que haya tiempo, porque si no uno habla y habla y habla y no hay que hablar mucho. Ya me alegra mucho haber estado contigo y saludarlos a todos y a todas los que han estado viendo y oyendo. Un saludo muy especial y en espera de que la Convención Nacional, los convencionistas mañana tomen el acuerdo correcto, que nos lleven por caminos de lucha y de libertad. Muchas gracias. Bueno, se me olvidaba también decir que como ahí Ricardo Mejía preguntó si ya tenían candidatos a presidente. Bueno, apenas se va a decidir si se va a participar o no. Por lo tanto, candidatos no crean. Y recuerden que no solamente son las elecciones presidenciales, sino que también tenemos las parlamentarias, tenemos las de alcaldías también y el Parlamento Centroamericano. O sea que van todas aglutinadas en una sola. No solo se trata de las presidenciales, ¿no? Y ese es un esfuerzo grande que tiene que hacer, ¿no? Si es que se va a participar. Bueno, muchos compañeros, compañeras, gracias por haber estado con nosotros. Mañana los esperamos en el Domingo Intercontinentales a las 9 de la mañana, que como vamos a recordar el aniversario de la muerte del comandante Dimas Rodríguez, que cayó el 12 de diciembre de 1989, y nosotros vamos a recordarle a él como uno de nuestros máximos dirigentes, ¿no? Así que los esperamos mañana domingo en nuestro programa de Domingos Intercontinentales. Aquí va nuestra música para despedirnos, así es que nos vemos en la próxima. Cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante, Frente Intercontinental. Cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.